Yo siempre he tenido un carácter más empresarial. En los negocios hay 4 tipos de gente, más o menos, ¿no? Obviamente la empresa mediana y chica es el mismo, ¿no? Es el empresario, el ejecutivo o director general, el inversionista, que ni es director, ni es empresario, pero invierte porque te tiene confianza, invierte contigo y está en el consejo, etcétera, etcétera, pero no es ejecutivo ni eso. Y ese es el tercero. Y el cuarto, pues son los que se dedican a representar ante los organismos empresariales y a las asociaciones y que tienen más un carácter político que empresarial. Entonces, lo que yo pensé es que era mejor tener 10 negocios de a uno que uno de a 10. No sé si me explico. Uh-huh. Entonces, esa fue una de las razones. Entonces, por ejemplo, la embotelladora la compramos a un amigo de mi hermano. Él tenía el 40, yo el 40 y otro amigo el 20. En Inbursa pasamos por muchos niveles. Antes yo ya había sido agente de bolsa, tenía ya conocimiento, ahí aprendí uno mucho, porque en aquella época le hacías de todo, de operador, liquidador, análisis empresarial, aunque había 2 libritos muy buenos, hay uno que se llamaba ¿Qué es la bolsa? Y otro es Investigue antes de invertir, mira, me acordé de ellos, que eran muy interesantes, Investigue antes de invertir, ¿qué es la bolsa? Entonces ahí aprendí mucho porque, vamos a ir en la escuela, estudiando ingeniería, pues no sabía leer balances, ni estados financieros. Luego te los ponían que el activo valía igual que el pasivo, siempre, ¿cómo va a valer igual el activo que el pasivo? Entonces era el pasivo más el capital, entonces ahí te das cuenta que el capital es el activo menos el pasivo da el capital, etcétera. Empiezas a aprender muchas cosas, ¿no? Y al empezar a construir este portafolio, también veo que tiene una fuerte predilección por encontrar o descubrir valor oculto. Empresas que podrían parecer emproblemadas o estancadas, usted las agarraba y veía algo que los demás no veían. Lo que ves es cómo resolverlo. O sea, una empresa que está con cierto tipo de problemas o características, te das cuenta cómo resolverlo. Más que nadie se dé cuenta, pues todos se dan cuenta que está mal, ¿no? El chiste es ver cómo se resuelve. Entonces, pues eso fue ya posterior. Hábleme de la adquisición de Galas, que creo que eso le da pie por igual resolver un problema operativo al ver la concentración en un cliente que se les va, que lo lleva a su gran cash cow, que fue Sigatam. En Galas entramos al consejo, había fallecido don Santiago, estaba la señora que era la dueña de la empresa, tenía un hijo muy joven, y tenía varias, ¿cómo te diré? Por un lado, deseos y por otro lado, en algunas situaciones, angustias, ¿no? Por ejemplo, me decía que ella lo que quisiera es que la empresa no cerrara para que tuvieran trabajo los obreros por muchos años. O sea, como estas empresas, me mencionaba una, ¿no? Esa que cómo sigue trabajando. Entonces, que siguiera trabajando la empresa. La empresa traía muchos problemas que se agudizaron con una huelga que duró como cerca de 2 meses y medio, entre 2 y medio y 3 meses, que se suspendió toda la operación. Fue una huelga muy agresiva, pues se complicó todo con la huelga, ¿no? Esa huelga, en la empresa había 2 organizaciones, Galas de México y otra que era como maquiladora de Galas de México que se llamaba El Arte. Entonces tenía un sindicato en Galas y otro en El Arte. Entonces el sindicato de Galas fue el que hizo la huelga. Entró en esa huelga. El Arte era una empresa como de 300 y pico de personas. Y la verdad es que se complicó mucho las cosas, ¿no? Y ahí nos metimos a tratar de ayudar.
ya con pláticas con los trabajadores que estaban afectando, que estaban dejando sin trabajo a la gente yo creo que ya se les empezaba a oponer y por fin se pudo acabar con la huelga. La señora estaba como recomendación, una de las opciones que hubo fue vendérsela a la Moderna, que es el cliente del 25 o 26% de la empresa. Era el que compraba de todas las ventas, había 17,000 clientes, que luego lo redujimos a 12,000. Uno solo era el 25 o 26% de las ventas, que era Raleigh, la cajetilla de Raleigh, ¿no? Que se vendía, bueno, Raleigh y las otras marcas que tenía Fiesta, etcétera, ¿no? Y pues había es una situación y entonces le planteamos a la señora que como veía que nos asociáramos y que compráramos el 60%. Y lo aceptó muy rápido. Entonces lo que hicimos fue meterlo de capital, no comprarle, sino meterlo de capital. Eran 10 millones de pesos. La deuda andaba como en 30 y tantos, 35 millones, algo así. Pero había mucho sin pagar, no se había pagado Seguro Social, no se había pagado Hacienda, no se había pagado a la arrendadora.